¿Qué tal de nuevo, señores? Seguimos aquí debatiendo La Rioja en pleno, 4 portavoces de los grupos parlamentarios, y nos habíamos quedado en lo más intenso del debate en torno a la sanidad, que evidentemente defendía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a la que vamos a dejar unos segundos para que finalice esa defensa de la sanidad y de cómo están articuladas las cuentas del año 22, del próximo año, para repartir turnos que en tiempo de publicidad no se crean. Me han echado la bronca porque no corto a determinadas personas, así que voy a tratar de ser justa en el reparto de tiempos. Sara Orradre, le escuchamos. Esto pasa mucho también en el Parlamento, ¿eh? Esto nos ocurre continuamente. Sí, decía simplemente que en lo que al fondo se refiere, bueno, pues se trata de unos presupuestos que fundamentalmente lo que pretenden es avanzar en la recuperación y la transformación económica. Los primeros de la legislatura en su momento pretendían ese giro social y económico también, ¿no?, que marcaba o que venía marcado por el acuerdo de gobernabilidad con Podemos e Izquierda Unida y que debía concretarse en una serie de medidas y lógicamente también en unos presupuestos acordes. Las segundas cuentas todo el mundo sabe que estuvieron muy condicionadas por la pandemia y por lo tanto, bueno, en aquel momento pues hubo que hacer un esfuerzo también de transformación, crecimiento, incluso de reinventar un poco, ¿no?, las propias cuentas, porque hubo que actuar en gran medida pues guiados por los acontecimientos, ¿no?, que nos venían en ese momento, se nos venían manifestando en ese momento. Y ya pues en este último caso, ya con unos presupuestos todavía condicionados por la pandemia, pero en cualquier caso ya menos condicionados que en ejercicios anteriores, pues hablamos de la necesaria transformación que La Rioja necesita. Y si en las cuentas generales, a nivel general, es necesaria esa transformación, hablábamos de un sector, un ámbito tan importante como es el de la sanidad, también ahí es fundamental la transformación del sistema sanitario riojano, su evolución hacia un sistema más inclusivo, más moderno, también más sostenible. De ahí que se siga apostando por la recuperación de los servicios públicos, que ya se ha venido mencionando aquí. Buena parte de ellos ya se han recuperado, otros lo harán en breve. También de que se hable del refuerzo y mejora de infraestructuras y sobre todo, y muy importante, del refuerzo de recursos humanos para tratar de revertir esa carencia de profesionales de la que venimos adoleciendo en los últimos meses, no solo en esta comunidad autónoma, sino que se trata de un problema general en toda España. Y en ese sentido creo que la oferta de empleo público que ha presentado el Gobierno de La Rioja es enormemente ambiciosa y que va a dar respuesta sobradamente a esa necesidad. 489 profesionales sanitarios. Pablo Baena, sí, ahora bueno, sí. Gracias. Hace un año quiero recordar que prometieron 281 y médicos solo se han incorporado 9. Esa es la realidad de la gestión del gobierno de Concha Andreu o del gobierno de Nar Moreno o de las dos. Porque claro, a la vista también del argumento que hace la señora Orradre, yo creo que habrá muchos espectadores que se siguen preguntando, igual que nosotros, para quién gobierna Concha Andreu, si gobierna para todos los riojanos o gobierna para Izquierda Unida, porque ahí está el quid de la cuestión de muchas de las cosas que están pasando. Hablaba la señora Orradre de fortalecer los servicios públicos. Nosotros somos los primeros que queremos fortalecer los servicios públicos, que queremos unos servicios públicos de calidad, eficientes, que queremos que presten el mejor servicio posible y también queremos libertad al mismo tiempo. Y yo no sé si eficiencia en la gestión, como decía la señora Orradre, es haber pretendido cambiar médicos en nuestros pueblos por taxis, como ese plan de recortes que nos presentó hace unos meses el gobierno de La Rioja, o que durante todos los meses de verano, todos los fines de semana, hayamos visto carteles en nuestros centros de salud de que no iba a haber médico por falta de personal. Esa es la realidad de esa gestión tan eficiente que dice la señora Orradre que está haciendo el gobierno de Concha Andreu. La realidad de los presupuestos, siendo muy sintético, es que los riojanos van a pagar más impuestos, que ya lo subió Concha Andreu el año pasado y el anterior, van a pagar más impuestos para pagar más deuda, y no para tener unos mejores servicios públicos ni para impulsar el desarrollo económico de nuestra comunidad. ¿Y todo esto por qué es? Pues yo siento tener que repetirlo tantas veces, pero es que es la realidad, porque Concha Andreu decidió ser la socia de Nar Moreno en vez de ser la presidenta de todos los riojanos, y esa es la clave del asunto. Por alusiones. Sí. Bueno, yo creo que ha llegado el momento también de explicar
al señor Baena lo que es un gobierno con un acuerdo programático, lo que es una negociación. Porque claro, igual el problema es que se cree Pablo Baena que todos son de su condición, y no. Nosotros optamos por negociar un acuerdo programático, donde evidentemente hay que dejar muchos pelos en la gatera, porque somos conscientes de que nosotros no tenemos la mayoría absoluta. Por lo tanto, de nuestro programa electoral hay muchas cosas que hemos dejado, desde luego, porque hay que acordar. Que son unas negociaciones que, si bien es cierto que no dimos un espectáculo, lo que fueron intensos días de negociación programática, donde intentamos alcanzar un programa de izquierdas que representara, evidentemente, al programa del Partido Socialista y también, como no, al programa de Izquierda Unida. Y eso es lo que hay que hacer cuando quieres hacer política. Decirle quién manda o quién no manda, lo que tenemos que hacer es que manden los programas, porque al final, con lo que nos presentamos a las elecciones, el compromiso con los ciudadanos no es otra cosa que nuestro programa electoral. Y a eso nos sometemos, y afortunadamente a eso se sometió también el Partido Socialista. Del gobierno de La Rioja el programa de Izquierda Unida, es de pura lógica. Yo no quiero que manden el gobierno de Conchandreu el programa de has votado a Izquierda Unida tú. Claro. No, me imagino que no, ni tan siquiera el Partido Socialista. Yo entiendo pero el Partido Socialista se está sometiendo a las políticas de Izquierda Unida, y eso lo tienen que saber los riojanos. Mira, que no se trata de estar sometiendo, sino de saber negociar y llegar a acuerdos, que es importantísimo en política. Lo decía Marta, lo que les importa a los ciudadanos es saber lo que se va a hacer, no si mando yo o manda el otro. Entrar en unas batallas, a gente de Podemos, entrar en unas batallas absurdas. Lo que estamos hablando es de saber alcanzar acuerdos que nos permitan dar una estabilidad a un gobierno, que permita hacer las políticas con las que nos presentamos a las elecciones, aglutinando el programa, como decía, del Partido Socialista y también, como no, el de Izquierda Unida. Otra cosa es que Pablo Baena y su partido, Ciudadanos, en la anterior legislatura decidiera jugar con su voto, no a sostener un programa, sino a hacer lo que por marketing sí que le interesaba, y ahora pacto los presupuestos, y cuando ya los han presentado decido que no los voy a apoyar y el Partido Popular los retira. Bueno, pues nosotros somos gente seria que nos sometemos al programa que entendemos que es el compromiso con el que los partidos políticos nos presentamos a las elecciones. A Jesús un programa Ángel radical. y hablamos de educación. Un programa radical. Yo lo que sí que quería comentar, estamos hablando de los problemas reales de los ciudadanos, pues vamos a pisar Vamos a tierra. intentarlo. Vamos a pisar tierra. A ver, hoy creo que se publicaba que en Alfaro llevamos 6 meses, llevan 6 meses sin pediatra. Sí. Eso es un problema real. Es una noticia de Diario La Rioja. Exactamente. Yo creo que también en la prensa nacional todo el mundo es consciente de que a los autónomos se les va a subir en lo que tienen que pagar mensualmente de su cuota de autónomos. Se está oyendo que vamos a tener que pagar por el uso de las autovías. Se está oyendo que se prepara también un catastrazo y, por lo tanto, una subida impositiva en transmisiones patrimoniales, en actos jurídicos documentados, en sucesiones, en donaciones y también en el impuesto sobre la renta. Estamos leyendo todos los días cómo está subiendo el coste de la luz, cómo está subiendo el coste de los carburantes, ¿no? En definitiva, en esa situación, ¿qué puede aportar los presupuestos de La Rioja para facilitar la vida de los riojanos? Se le olvida el salario mínimo interprofesional, también sube, con su oposición, pero también sube. Sí, efectivamente. Entonces, se nos olvida también en ese sentido, se nos olvida, efectivamente, porque ellos no que están a favor este de gobierno en el cual ustedes están marcando las directrices fundamentales, lo que no está aprovechando es para bajar los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras, para que tengan una mayor renta disponible, ¿verdad? Y ustedes nos vienen diciendo que nos van a subir 15 euros, ¿verdad?, al mes a aquellos que tengan la desgracia, ¿no?, de cobrar el salario mínimo interprofesional, y nos están diciendo que por la puerta de atrás, ¿verdad?, la tarifa de la luz está creciendo muchísimo más. Ustedes Y de paso son incapaces de rebajar los impuestos, reitero, a las clases medias a reducir los beneficios de las eléctricas, señor Garrido. Trabajadoras. También. Sí, pues ahora puede Y a la reducción del IVA. Puede hablar con Carmona al respecto. No, que pero seguro es que tiene buena ustedes mano, dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No lo sé, ustedes nada. Porque se oponen a todas las medidas que plantea el gobierno para reducir la factura de la luz. Una vez más ustedes nada. No, es que como siempre ellos están efectivamente con las grandes fortunas. A las clases medias y a los No, clases no, no, trabajadores. Aunque las y les eléctricas recuerdo, no pierdan ni un euro de beneficio, aunque sea a costa recuerdo que de los que esas tenían subidas SICAF en desproporcionadas Luxemburgo están en su de la gobierno. Los que electricidad. tenían SICAF en Luxemburgo eran miembros de su gobierno, no eran miembros del Partido Popular. Esto que quede muy claro. Y ustedes
no ¿Perdona? están haciendo absolutamente nada por rebajar los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras, justo en un momento en donde se está incrementando el coste de la vida de una manera como nunca se había visto desde hace mucho tiempo. Y eso se nota, y se va a notar también en la propia ejecución del presupuesto, que en términos reales no crece, decrece. En términos reales, decrece. Por lo tanto, no podemos hablar ni tan siquiera de políticas expansivas como anuncia su gobierno. Mire, se han Y ahora hablemos de habilitado, educación. los recursos necesarios. Así que ya va a marcar el señor Garrido lo que podemos Bueno, hablar vamos todos. a ver, escuche, Eso mismo iba a decir. rápidamente, Eso mismo iba a se han decir yo. marcado, se han incluido, ya nos hemos ido a los presupuestos generales si hace falta, pero yo creo que merece la pena porque hemos introducido asuntos En de esos índole presupuestos nacional. generales Se ha que incrementado, vuelven a se marginar a ha La articulado, Rioja no, y que se ha articulan una articulado el inversión recurso. a nivel de Melilla. La Rioja está a nivel de Melilla en cuanto a inversión real prevista en los presupuestos generales. En esos presupuestos generales que va a apoyar Otegi, La Rioja, ¿no? Pero ¿qué La Rioja sabrás tú? tiene el ¿Qué mismo sabrás tú volumen lo que de va a inversión apoyar? real, lo que A lo mejor dice has el hablado señor tú con Otegi, él. lo que Sí, bueno, dice pero el es que señor Otegi. usted al señor Otegi le Al señor concede Sánchez, credibilidad sí, porque cuando al le señor cuando Sánchez le no le voy conviene. a hacer caso, porque Hombre, entre otras el cosas, señor- todos déjeme tenemos terminar. bastante claro que es un señor bastante Déjeme terminar. de una Se han manera habilitado los Señor recursos Otegi, necesarios señor para el Otegi incremento del ayer dijo salario que iba a mínimo cambiar interprofesional, presupuestos algo a lo que expresos, ustedes se oponen. sí. Se han habilitado los recursos necesarios para la subida de las pensiones, de las no contributivas y la equiparación al IPC de las contributivas, algo a lo que ustedes se oponen. Se ha reducido, no llega o ni sea, para se ha pagar aprobado una ley, el coste de se la ha subida aprobado de la luz ni del medidas gas, y para esperemos. reducir los beneficios de las eléctricas y que eso repercuta en la factura Que ahora de la luz de queréis todos los matizar ciudadanos, también vosotros, que ¿eh? ustedes, Sí, sí. que ustedes se han opuesto. Se pueden hablar opusieron con a que se Carmona al bajara el respecto. IVA para que se redujera también el importe de la factura de la luz, algo a lo que ustedes No, de manera se opusieron. permanente, si hay que Se ha bajarlo de incrementado el manera presupuesto de permanente, atención a señora la Valdés. dependencia. El IVA Esa del atención a la sector dependencia que eléctrico ustedes hay durante que sus bajarlo de gobiernos manera condenaron permanente, totalmente al al 10%. ostracismo, que le hicieron casi prácticamente Por cierto, desaparecer. por cierto, a ver Se ha si entre incrementado esa- un a ver si entre 3% ese elenco el de ingreso medidas mínimo vital. Y esas indican todas las cómo medidas. mejorar la gestión del ingreso mínimo vital, que aquí en Se La ha Rioja incrementado está siendo en un el fracaso 3%. en su Mira, se lo acabo de gestión. decir. Es que como me interrumpe, no No, escucha no, lo que le no. estoy diciendo. Se ha No, no, porque incrementado es que- un 3%. pero que Jesús Ángel no escuche no es ninguna noticia. El ingreso, el 3% precisamente se ha incrementado el presupuesto para el ingreso mínimo vital, del que por cierto tengo aquí se beneficia. Hablé con Cáritas que le informaron la 5.400 eficacia del ingreso riojanos. mínimo vital y dirán que es nula. No sé, Un usted me ha fracaso preguntado más en qué su podemos gestión. hacer, qué podemos hacer y qué se puede hacer, y resulta que de todos los males que usted ha mencionado, de los que adolece la sociedad española en general y riojana en particular, tiene razón, hay muchos problemas, pero las soluciones que se han planteado, ya sea a nivel nacional o regional, ustedes han votado en contra. Sí. Así que, por favor, no Entre- sean entre tan otras demagogos cosas- y entre no otras sean tan cosas, fariseos. Recuerde que con ustedes en el gobierno el paro se ha incrementado en un 17%. En La Rioja en lo no. que llevamos En de La Rioja no. legislatura. La Rioja es la Desde tercera septiembre comunidad de en la que más 2019 baja el paro. A septiembre de Bueno, los presupuestos- 2021, los 17% Y hay más de paro números con históricos y ustedes, afiliaciones con en este seguridad gobierno social, que progresista. nunca han tenido De ustedes. nuevo, gracias Los- por su gestión. No, no. Los presupuestos generales del Estado este año Bueno, pues incorporan- aquí están haciendo mi trabajo, a derecha, a izquierda, Jesús Ángel Garrido, Pablo Baena. Pasamos a los presupuestos generales del Estado. Él ha puesto sobre la mesa un ramillete de temas que a mí me gustaría abordar. Vamos a hacer una cosa, a ver si soy capaz de que ustedes, las personas que nos estén viendo, sepan, conozcan la opinión de los 4 grupos parlamentarios acerca de cuestiones muy concretas. Y efectivamente, señor Garrido decía, vamos a hablar de educación. Yo quiero que los 4 parlamentarios que me acompañan se mojen, se pronuncien sobre un asunto, lo citábamos antes en Armoreno, y ese estudio jurídico, bueno, que no sabemos dónde va a desembocar, pero que analiza la existencia en esta comunidad de un centro educativo que separa a los niños por sexo. Su opinión, si me lo permite, está clara, porque ha sido el grupo Bueno, sí. que ha promovido ese estudio. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es una reivindicación histórica de Izquierda Unida, de la izquierda, que defiende la escuela pública en nuestra comunidad. También estaba en el programa del Partido Socialista, o sea que, bueno, me lo atribuyen a mí, pero estaba en otros programas. En ese sentido, bueno, lo que le pasa al Partido Socialista es que si no me tiene a mí para cumplir lo suyo, no cumple ni lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un elemento importante, ¿no? Y lo que pasa es que hablabas del tema jurídico, efectivamente. Claro, ahí está el kit de la cuestión. No solo está el kit allí, porque eso ya es hablar de educación y es hablar de justicia también, ¿no? Y del papel que realmente los jueces están tomando en los últimos tiempos, en este y en otros temas. Y lo que es evidente es que al que le corresponde legislar es al legislativo. La separación de poderes tiene
un efecto positivo para la judicatura, en el sentido de que no se puede entrometer el legislativo, el ejecutivo en la judicatura, pero a la inversa tampoco. Y en ese sentido estamos observando una tendencia donde realmente los jueces se están extralimitando en su análisis de las situaciones, así de claro lo digo, y también creo que es importante combatir toda una serie de cuestiones que se vienen denunciando en los últimos tiempos, y es aquello de que no se puede hablar de los jueces, ¿no? Que hay que respetar las sentencias y no se puede opinar de ellas. Pues mire, yo considero que todos los poderes del Estado tienen que someterse a una crítica por parte de los ciudadanos y del resto de poderes, y es legítimo también opinar sobre lo que hace un diputado, lo que hace un ministro, un consejero, pero también es legítimo opinar sobre lo que dicen los jueces o los fiscales. Y en ese sentido, evidentemente, cada uno dentro de su campo es soberano para actuar en consecuencia, pero desde luego no es competente la justicia para ir pretendiendo derogar normas del legislativo. Vamos al fondo de la cuestión y vamos a hacer una ronda rápida. Vamos a tratar de que los riojanos conozcan su opinión sobre diversos asuntos, así que les pido un poquito de agilidad. Pablo, sobre este asunto en concreto. Sí, bueno, a mí, yo la verdad es que acabo de alucinar escuchando a la señora Moreno, poco menos que cuestionando que el Tribunal Constitucional no pueda dictaminar una sentencia sobre la constitucionalidad o no de unos hechos, que en el fondo es lo que va a pasar el martes que viene. El Tribunal Constitucional dará un fallo y todo apunta, además, todo apunta a que será otra vez en favor de la libertad de las familias. No obstante, el martes lo sabremos. Viva la colegiación del Tribunal Constitucional, pero ya se sabe lo que va a dictar ya, pero es que claro... Venga, vamos a dejar hablar. Es que yo le he respetado su turno, señora Moreno. No, dice que no me ha respetado, y es verdad, no me ha respetado. Al margen de lo que el martes diga el Constitucional, ¿qué opina el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre este asunto? Es que este punto es muy importante. Si el Tribunal Constitucional va a dictar una sentencia el martes, previsiblemente el martes, desde luego desde nuestra formación política acataremos la sentencia que dictamine el Tribunal Constitucional, como siempre hacemos con los tribunales de justicia. Pero ahora bien, también digo, la educación diferenciada es algo normal y se da en gran cantidad de países de nuestro entorno, y se financia tanto con financiación pública como con financiación privada. De hecho, por ejemplo, en Francia hay colegios públicos que tienen este modelo educativo, que es un modelo educativo más, que además está creciendo con intensidad en diversos países, como puede ser Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, y que además está avalado por la UNESCO. También hay una resolución de la Unión Europea que así lo dice, y nosotros entendemos que es una opción que se le puede plantear a las familias que lo deseen sin ningún tipo de problema, dentro de un marco de libertad y pluralidad. Esto no es un asunto de que en España haya una anomalía, una anomalía. Es que se habla aquí de educación pública, y es que en países de nuestro entorno hay educación diferenciada en centros públicos y no hay ningún problema con ello. ¿Por qué? Pues porque se respeta la libertad y se respeta la pluralidad. Ahora, a partir de ahí, y concluyendo, como está pendiente de que el Constitucional dé una sentencia al respecto en la que nosotros pensamos que va a volver a fallar otra vez en favor de la libertad de las familias, esperamos esa sentencia, y lo que el Constitucional decida, nosotros lo acataremos, como no puede ser de otra manera. ¿Queda claro? Jesús Ángel Garrido. Sí, me estaba acordando del lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso, libertad o socialismo, ¿no? Pues nosotros apoyamos la libertad. Yo creo que hay modelos pedagógicos que ya han sido amparados por el Tribunal Constitucional, se ofrecen libremente, y a aquellas familias, a aquellos padres que están de acuerdo con ese programa pedagógico, pues están en su perfecto derecho de matricular a sus hijos en ese tipo de centros. Los que no, pues no tienen ninguna obligación de acudir a ese tipo de centros, pero reitero cuál es el axioma fundamental: libertad, que cada cual haga lo suyo, y esto es una prueba evidente de libertad. Yo no sé cuál es el problema que tiene la izquierda con la libertad de elección de los centros. Y por cierto, hoy los padres son menos libres para elegir. De hecho, hoy, con este gobierno progresista, el 8% de los padres de las familias riojanas no pudieron elegir el centro que querían para sus hijos en su primera opción. Y lo digo bien, el 8% de media en el conjunto regional. Y en Logroño sería todavía mucho mayor. No sé todavía cuál es ese porcentaje, pero será mucho mayor. O sea que con este gobierno
se restringe las libertades civiles No sé cuáles, y en pero concreto será. las libertades Es que, claro, son de datos elección de objetivos, los centros. no sé cuáles. El de Sara su Urrade, gobierno, vamos a el del escuchar a Sara gobierno que Urrade, usted que se nos apoya. escapa el tiempo. Bueno, después de este despliegue de demagogia del que han hecho gala tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ahora la libertad le llaman demagogia. como el del Grupo Parlamentario Popular, aquí sentado a mi lado, espero que esta vez me deje hablar. Hablan de que el Tribunal Constitucional, seguro, decía el señor Baena, va a fallar a favor de la nosotros libertad. pensamos que va a volver a fallar a favor de la libertad. Pensamos Mire, que va a volver a fallar le voy a a centrar, favor le voy a de la centrar para que libertad de vea las usted familias. a favor, en cualquier caso, de qué fallará. Fallará, en cualquier caso, a favor de un recurso de Vox. No se nos olvide, Pero que ha sido usted- Vox el que ha sí. presentado este recurso sobre el que ahora se tiene que producir el Tribunal Constitucional, a propósito del cual, a su vez, ha presentado una propuesta un señor, un magistrado, el señor Ricardo Enríquez, que lo tengo aquí apuntado, que por lo visto además debe de ser una de las personas del Tribunal Constitucional que más fuertemente se perfila como posible nuevo candidato a presidir esta institución. Pero bueno, eso es un dato sin más, que he estado justamente leyéndolo esta mañana. Miren, a mí, bueno, respeto a las decisiones judiciales, por supuesto, faltaría más, y veremos cómo se termina dilucidando esto, pero me parecería muy triste que fallaran a favor de ese recurso de la ultraderecha, porque francamente me parecería una involución absolutamente injustificada en pleno siglo XXI. Nosotros estamos radicalmente en contra de la segregación de alumnos por sexos y, por supuesto, oiga, si alguien quiere que sus hijos sean segregados por sexos en los centros educativos, estamos de acuerdo en que así sea. Un padre, una madre puede decidir libremente, como ustedes dicen, el que su hijo o su hija acuda a un centro en el que segreguen por sexos, pero que ese centro no esté nunca subvencionado con dinero público, porque entendemos que precisamente el avance hacia una educación moderna e inclusiva pasa precisamente por eso, por una educación Pero el problema- integradora, inclusiva, equitativa y justa, y mucho más, Pero insisto, más moderna, y a la altura de lo que se está haciendo en otros países europeos. Yo creo como que en esta Francia, decisión como nos en Francia, situaría... la socialdemocracia de Francia opina totalmente contrario esta a la decisión socialdemocracia española. nos Es muy situaría, curioso, es muy esta curioso. decisión nos situaría a la cola una vez más del avance modernizador que requiere también nuestro sistema educativo. Y es una pena, me da mucha pena, que la bancada de la derecha aquí y en el Pleno del Parlamento pues cada vez se manifieste más a favor de las medidas más involutivas y más regresivas en materia educativa. señora Urrade, Nosotros el problema- respetaremos la decisión del juez o del tribunal, pero les puedo garantizar que seguiremos trabajando para que la segregación por Cuando sexos mencionas a Vox, te no refieres se al mismo Vox financie con el que dinero tumbasteis público. vosotros esta semana la regulación del cannabis, junto con el Partido Popular también, digo, porque si hablamos de libertad, hablemos No, de yo libertad simplemente de he todo, ¿no? centrado... Lo ¿quién digo es que usted ha hablado de... lo digo por fijar va las volver cosas, a ¿no? ganar la libertad. Oiga, no, ganará el Lo digo recurso porque presentado por Vox. No, no sean ustedes como demagogos. ustedes esta semana, por ejemplo, se juntaron con Vox para tumbar la regulación del cannabis y también con el Partido Popular, no ¿Y sé, qué? es que para ustedes a veces la libertad es una cosa... No, no, cuando no, el es que Partido yo no he Popular hablado dice- de libertad. Cuando Ha el hablado partido, usted. cuando el Partido Popular dice que algo es libertad, ustedes se oponen. Cuando ustedes dicen que algo es libertad, se opone el Partido Pero que no Popular. tiene nada Miren, que ver, nosotros que es que queremos usted se ha libertad olvidado el detalle de siempre, mencionar... aunque lo diga el Partido que Popular, usted se ha Partido olvidado el detalle de Socialista. mencionar que el Libertad recurso lo ha siempre. presentado la ultraderecha. Siempre. La ha presentado Siempre. Vox. Nada más que por eso ya podemos hacernos Con una quien idea ustedes han del votado grado esta de semana involución en contra al que de la nos sometemos regulación con del este tipo de cannabis decisiones. en el Congreso de y los no sería Diputados, la primera señora vez, aunque Urrade. sé que no es Y una junto con opinión, el Partido si me Popular permites, también. Marta, no es una opinión especialmente políticamente correcta, pero no es la primera vez, y ahí tengo que estar de acuerdo con la señora Moreno, que las decisiones de los jueces van muy por detrás del avance en derechos y libertades de nuestra sociedad. Hombre, libertad. Mira, Ya podemos No, intervenir. Ya podemos concluir este, ya podemos pero concluir yo este sí bloque, que señor quería Garrido, poner- si está usted de acuerdo con la quería distribución poner de en valor tiempos. simplemente una cuestión. Resultaría curioso que se confirme esa sentencia que hemos leído adelantada en prensa, que ya es algo bastante curioso, que los altos tribunales se filtren a la prensa antes incluso de su redacción y de su aprobación, porque estamos hablando de tribunales que no decide el ponente, que se tienen que reunir, deliberar, Así tomar es. postura. Sin embargo, adelantan a la prensa una ponencia y a partir de ahí pues empezamos yo la Elucubrar. primera a debatir al respecto, ¿no? En ese sentido me resultaría curioso que se confirme ese adelanto en prensa de esa sentencia, porque sobre esto ya se resolvió con anterioridad, porque no nos olvidemos que la anterior ley educativa, anterior a la del gobierno del Partido Popular, que la modificó para esto, prohibía la concertación de los centros que segregaban por razón de género. Y de hecho, el Partido Popular en la LOE lo habilita técnicamente para forjar
que eso sea posible hacerlo, porque la anterior, como digo, lo prohibía. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la señora Orradre, en el sentido en el que, evidentemente, nuestra educación pública, la sostenida con fondos públicos, pero especialmente la pública, tiene que ser integradora de toda la sociedad. Y mire, este debate de libertad, que van a ustedes a dejar el término libertad tan denostado como concretar la libertad en que se pueda tomar una caña o no, pues es que al final es un debate tan pobre, paupérrimo, efectivamente, como decía la señora Orradre. Sí, porque con Otegi hay mucha libertad, con sus amigos hay mucha libertad, especialmente con Otegi, ahí hay mucha libertad. Yo lo que quiero poner, yo Perdón, quería... Le tengo que cortar, señor Garrido, a la vuelta de publicidad vamos a hacer un bloque de 18 minutos en el que, si ustedes son ágiles, vamos a poder hablar de muchos más asuntos, entre otros uno que apuntaba el portavoz del Partido Popular, y es esa posibilidad de que en el año 2024 los usuarios de las autovías tengamos que pagar. Es una normativa que viene impuesta, sugerida por la Unión Europea. Bueno, pues me corrige, me corrige. Por este gobierno socialcomunista y progresista. Muy bien. Las cosas como son. Me corrige el señor Garrido. Al regreso de publicidad empezamos con ese asunto, con el posible pago por utilizar las autovías. Nos vemos enseguida. Gobierno de La Rioja.